y un n y m que es entero, que son las dimensiones de los vectores. Y no les dan absolutamente nada más. Entonces, cualquier otra declaración de variable tiene que ser variable local. O sea que nosotros tenemos que hacer el programa de tal manera que sí o sí utilicemos solamente esas 4 variables. Eso hay que tener mucho ojo. Yo acá, o sea, para en aras que este programa sea ejecutable, creé una constante como para ingresar datos, pero ustedes no tenían que ingresar datos, tenían que eh, trabajar y solamente con las funciones y procedimientos que les pedían acá, o sea que no era el ingreso de datos. Entonces, bueno, pero yo ingresé datos porque para probar este programa. Bueno, entonces, eh, era así, ¿verdad? Porque me dijeron los chicos que era solamente hacer las funciones y los procedimientos que les pedían en el parcial y no había ni siquiera que declarar las variables. ¿Sí es? Bueno, supongo que sí. Bueno, entonces, analicemos qué es lo que nos piden. Dice, básicamente, dados los vectores x1 de longitud n y el vector y1 de longitud m, ambos declarados como se indica abajo, diseñe los módulos que resuelvan lo siguiente. 1. Diseñe los módulos que permitan incrementar los valores del vector x1 que no sean primos con la suma de los valores pares del vector y1. Si la suma encontrada es igual a 0, debe informar no se encontraron números pares en I1. Bueno, genial. Bueno, entonces, a ver, cuando ustedes tengan un enunciado de este tipo, o sea, lo mejor que podemos hacer es desglosarlo y ver qué es lo que nos piden. Por un lado dice, diseñe los módulos que permitan incrementar los valores del vector x1, que no sean primos. Entonces, eso es una cosa. Incrementar los valores del vector x1 que no sean primos. Entonces, ustedes ya saben que tienen que buscar en algún lado de su biblioteca la función es primo para chequear que sean primos. Y por otro lado, con la suma de los valores pares del vector I1. Entonces, por otro lado, tenemos que chequear cuáles son los valores pares de X1. Entonces, tenemos que buscar nuestra función es par. Entonces, ya hay dos funciones que sí o sí yo agarro, la busco de la librería y la tengo ahí. Como estos vectores no son paralelos, o sea que cada uno tiene su longitud diferente, porque tiene longitud n y longitud m, entonces nosotros vamos a poder trabajar independientemente con cada vector. Entonces, acuérdense cuando nosotros estábamos trabajando con vectores paralelos y teníamos que insertar, eliminar, borrar, teníamos que hacer algunas pequeñas modificaciones dentro de las funciones, insertar, eliminar, para poder insertar en los valores de los vectores paralelos. En este caso, como no son paralelos, como tienen longitudes diferentes, no va a hacer falta. Entonces, directamente podemos agarrar y copiar la función es par y la función es primo, cosa de que la utilicemos acá. Directamente la podemos usar de todas maneras, o sea, tanto es primo como es par, no es, o sea, son funciones que se utilizan con vectores o con números que no sean vectores. Bien, entonces yo ya copié acá las funciones par y es primo, directamente fui, copié y pegué, o sea, sin cambiarle absolutamente nada. Chequeé para acordarme qué es lo que era cada cosa, y lo que sí
una de las que también he visto es lo siguiente, o sea, ustedes pueden copiar y pegar las funciones para poder hacer el parcial, pero primero tienen que entender qué es lo que hace esa función, porque si no la entienden, ustedes copian y pegan, pero cuando la llaman, no hace el programa que ustedes están diseñando, no las utiliza de la manera correcta. Entonces, una de las cosas que tenemos que estos días que faltan para el recuperatorio es analizar de nuevo qué es lo cómo funciona la función SPAR, cómo funciona la función primo, cómo funciona el insertar, cómo funciona el eliminar, cómo funciona la búsqueda, porque cuando nosotros, es fácil copiar y pegar las cosas, pero si nosotros las llamamos de una manera incorrecta, después el programa no va a hacer lo que nosotros queremos y el profesor se da cuenta que nosotros lo único que hicimos fue copiar y pegar. Entonces, bueno, es importante, es muy importante saber cómo funciona. Bueno, entonces, a ver, vamos por el primer punto que dice. Primero tengo que, a ver, incrementar los valores del vector x1 que no sean primos, pero antes tengo que sumar los valores pares del vector y1. O sea, primero sumo los valores pares del vector y1 y después a esa suma de valores pares del vector y1 los uso para incrementar a los valores del vector x1 que no son primos. Entonces, como yo no puedo, acuérdense que no puedo crear nuevas variables globales porque ya las variables globales me las dieron, yo creo una función que lo que va a ser sumarme los números pares del vector, de cualquier vector, porque después la voy a llamar. Entonces, bueno, se llama función suma pares, tiene dos valores, que es el vector y la dimensión, y va a ser una función de tipo entera. ¿Por qué? Porque me va a devolver la suma de todos los valores pares del vector este. Entonces, bueno, creo dos valores que son i y suma, y lo que hago es hacer un for desde 1 hasta n, y llamo acá a la función spar, y digo, como spar es una función booleana, entonces, si el número es par, entonces se va a ir sumando en esta variable que se llama sum. Si o sea, solamente si es par, se va a sumar acá. Si no es par, directamente no entra este if y solamente suma los valores pares. Y después terminamos asignándole a la misma función suma pares el valor de la variable suma. O sea que toda la suma que yo fui haciendo de todos los valores pares, la guardo en esta variable suma y después la asigno a la función. Entonces, bueno, por un lado, yo ya tengo la función de sumar los pares del vector. Ahora, para incrementar los valores del vector x1, lo que hice fue un procedimiento donde utilicé x1 y 1, o sea, los dos vectores y las dos dimensiones. Acá, por ejemplo, cuando yo tengo que incrementar, acuérdense de que siempre que ustedes cambien la dimensión de los vectores, sí o sí tienen que pasar por variable los valores. ¿Sí? Acá yo me olvidé de pasar por variable. Si ustedes lo van a modificar de alguna manera, tienen que pasar
por variable, si no pasan por valor, cosa de que no se modifique. Entonces, bueno, lo primero que hago en este caso es primero llamar a la función suma pares para que me dé el total de todos los valores pares del vector I1 y lo cargo en suma. Me dice que si suma es igual a 0, o sea, si el vector no tiene valores pares, entonces que escriba no se encontraron números pares. Entonces, escribo, si suma es igual a 0, entonces no se encontraron números pares en I1. Si no, dice que yo a cada valor que no sea primo le sume esa suma. ¿Sí? Entonces, bueno, desde I1 hasta N, entonces yo llamo para cada uno de los valores, llamo a la función es primo y chequeo. Si el número no es primo, o sea, si es primo es igual a falso, entonces a X, al valor, o sea, a X1 de Y, le sumo esta suma de valores del otro vector. Solamente los valores primos. Y después, una vez que termino de hacer todo esto, termino y fin. ¿Sí? Acá, en realidad, como solamente le estoy sumando, acá no sería necesario ponerle esta variable. Y acá, como yo solamente estoy modificando los valores del vector x1, acá podría pasar por variable esta y por valor esta. ¿Sí? O sea, igual funciona, pero si es a términos correctos, digamos, tendría que pasar solamente por variable esta. El vector x1, el y1 no me hace falta porque no lo estoy modificando. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona esto? O sea, cómo lo resolví, digo. Bueno, no sé si me entiende, pero bueno, vamos a... No sé por qué no me... Ah, qué boludo. Bueno, chicos, perdón los que no los acepté. Lo que pasa es que estoy con una cuenta de la computadora y con otra del celular, me acabo de dar cuenta, y no me aparecen acá para aceptarlos. Mazo dice. O sea, primero hacer las funciones, luego hacer los procedimientos llamando a las funciones. Sí, exactamente. O sea, primero hago las funciones que necesito, que en este caso va a ser barra. Yo copié y pegué nomás las funciones par y es primo, y la función suma pares sí la hice. ¿Y por qué hago como función y no como procedimiento? Porque yo necesito el resultado de esta función, lo necesito en el procedimiento incrementar para sumarle a los valores del segundo vector. Pero como no puedo crear una nueva variable, porque ya me dieron las variables definidas, entonces sí o sí tengo que hacer una función. Uy, no sé qué me está... Entonces, luego lo que hice fue, me acaban de, no, me acaban de llamar, tratar de llamar por teléfono de una llamada grupal, no sé qué, la acabo de cortar. Bueno, entonces yo directamente agarré y creé una función para devolver ese valor suma. Si yo hubiera podido crear, digamos, una variable suma global, directamente podría haber creado
un procedimiento y pasaba por variable esa suma. Acá sumaba todo y después acá le daba el valor de suma y después llamaba al procedimiento. ¿Sí? Como no puedo crear variables globales, entonces sí o sí tuve que llamar a la función. También, digamos, podría haber agarrado y haber puesto esta función suma pares acá dentro del procedimiento incrementar, o sea, sin tener que llamar a una función. Pero bueno, o sea, siempre es más conveniente tratar de modularizar lo más posible, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como a ustedes les sea más fácil, háganlo, digamos. Bien. Entonces, bueno, acá en el procedimiento incrementar, que yo tengo los dos vectores, entonces primero llamo a suma pares, que lo que va a hacer es pasar por parámetro el segundo vector y voy a sumar todos los que son pares. Una vez que sumo todos los que son pares, puede pasar que esa suma, si no hay ningún par, me dé 0. Entonces, si suma es igual a 0, escribe no se encontraron números pares. Si no, si suma tiene algún valor, entonces voy y recorro el vector x1 con un for. Dentro de ese for, mientras estoy recorriendo cada uno de los valores, me fijo si cada uno es primo. Si acá llamo a la función es primo y esa función la llamo para el valor i y me va a devolver un valor booleano. Si es primo, me va a devolver el valor booleano verdadero. Y si no es primo, me devuelve el valor booleano falso. Entonces acá chequeo. Si es primo es igual a falso, o sea, si no es primo, entonces a ese valor le asigno el valor más la suma que yo ya tenía acá arriba. Suma puntos, dijeron. ¿Cómo suma puntos? Ah, que suma puntos si vos haces con funciones, digo, con modularización. ¿Sí? Ah, bien, sí, 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 te entendí. Bien, bueno, entonces esto funciona así y se incrementa. A ver, yo tengo acá, si es que no me, si es que copié el que funciona, vamos a ver que funciona, ¿sí, no? Bueno, acá yo primero cargo datos porque, bueno, si no, no puedo hacer nada. Y cargué de manera random. Entonces, bueno, cargo los dos vectores. Y bueno, y acá como ustedes pueden ver, tengo el primer vector que tiene 10 valores y el segundo vector que tiene solamente 5. Que son solamente valores random que van del 0 al 99. Acá llamo, los muestro y acá voy a incrementar. Entonces, sumo todos los valores y incremento todos los que no son primos. Fíjense que el 43 aparentemente es primo, el 7 es primo, entonces esos dos no se incrementaron. Y todos los demás sí se incrementaron. No se declara la variable booleana. No se declara la variable booleana porque nosotros tenemos ya la función declarada como booleana. Entonces, como nosotros ya declaramos la función como booleana, no me hace falta declararla de nuevo. O sea, cuando yo llamo acá en es primo, me va a dar el valor booleano. Y yo ya declaré acá arriba es primo.
es primo, la función la declaré como booleana. Entonces no me hace falta declararla de nuevo. Lo mismo que la función es par, ya la declaré como booleana. O sea, todas las funciones que yo declaro, no hace falta que yo la declare como variable global ni nada, directamente la llamo y me va a devolver el tipo que yo declaré acá en, en la declaración, valga la redundancia, ¿sí? Entonces no me hace falta declararla, directamente la llamo. ¿Y cómo puedo llamar la función? La puedo llamar como la llamé acá, que es suma pares, la llamo como función, o la utilizo en un if. Si es primo, esto va a ser igual, si primo es falso, digo, por esto me va a devolver un valor booleano, sumo, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería la resolución de esta parte. O sea, no, si ustedes les piden hacer en lápiz y papel, no es necesario que ustedes hagan en el programa, pero sí es necesario que ustedes entiendan lo que están haciendo en el papel, porque si no pasa eso, digamos que pueden copiar y pegar muy, muy bonito o volver a escribir una función, pero si no la entienden después se complica. Y no les recomiendo que hagan en la consola porque tal vez después se tarden más tiempo copiando que otra cosa. O sea, como asignación y en algún condicional. Claro, o sea, las funciones nosotros las podemos llamar de diferentes maneras. O sea, a ver, la diferencia entre función y procedimiento, y eso es una de las cosas que creo que hay muchos que todavía les falta un poco de cómo entender, es que yo a los procedimientos yo los llamo así como esto, carga de datos y le paso por valor o por variable y nada más. O sea, yo solamente los procedimientos los nombro y ya los estoy llamando. La forma de declaración de un procedimiento es simplemente así, procedimiento mostrar y tipo de variable el. En cambio, la función es más complicada de llamar. ¿Por qué? Porque la función es, eh, es un tipo de estructura que devuelve un valor. El procedimiento yo lo llamo y el procedimiento hace algo y devolverá, si es que yo le dije que devuelva algo, pero a través de las variables que yo le pasé, o tal vez simplemente escriba algo en la pantalla, no importa. En cambio, la función es una estructura que sí o sí nos devuelve un valor, y ese valor que nos devuelve es exactamente el tipo del que nosotros declaramos acá. Entonces, en este caso, la función sumar pares me va a devolver un valor entero. Yo no sé cuál va a ser, porque eso va a depender de lo que le puse acá adentro. Va a devolver un valor entero. En cambio, esta función es primo me va a devolver de tipo booleano. Entonces, cuando yo la llame a la función, por ejemplo, acá cuando llamo es par, yo la puedo utilizar dentro de un if, porque en el if, ¿cómo funciona el if? Chequea una estructura y nos dice si esa estructura es verdadera, hace una cosa, si no es verdadera, hace otra. Entonces, como es par, es una función booleana, directamente yo la llamo ahí y me va a devolver el valor booleano. Entonces, solamente la puedo, o sea, directamente la puedo llamar así. Y otra manera de llamar una función es llamarla a través de una asignación. Entonces yo la llamo y ese valor que me va a devolver, que en este caso es un valor entero, yo la guardo en una variable. Si este, por ejemplo, suma pares hubiera sido booleano, también podía
guardarlo en una variable, solamente que esta variable tendría que haber sido de tipo booleano. Acá en este caso, como mi función es de tipo entero, yo la guardo en una variable que también es entera. Entonces, esas son las dos maneras de llamar, y en realidad también se puede escribir directamente o sea, se puede hacer un write-ln y se llama dentro de ese write-ln a la función. Eso también funciona. O sea, son diferentes maneras de llamar a una función, a diferencia del procedimiento que tiene una que es solamente nombrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, genial. Eh, bueno, y después hacemos el otro punto. Dice modificar todos los vectores, todos los valores del vector i1 que sean menores a un valor ingresado por el usuario. Estos valores deben ser elevados al cuadrado. Bueno, entonces acá eh, le pedimos al usuario que ingrese un valor y todos los valores que sean menores a ese valor deben ser elevados al cuadrado. Bien, entonces agarramos, vamos. Yo le puse multiplicar, le debería haber puesto potencia y llamo, como yo tengo que hacer esto sobre un vector, le puse un nombre genérico, le puse B y N para no estar acordándome Q1 y uno. Entonces, creo, llamo por valor el vector, no así la dimensión, porque necesito multiplicar, cambiar los valores del vector, no cambiar la dimensión, entonces paso por valor solamente el vector. Bien, defino las variables locales, valor e i, pido al usuario que ingrese un valor. Lo leo y hago una pequeña comprobación, digamos, que el valor esté entre los límites de mi vector, que en este caso es 0 y max. Por ejemplo, si yo hubiese no querido tocar la cabecera, yo hubiera puesto así 100. ¿Por qué? Porque yo sé que el arreglo de enteros o el vector que nosotros tenemos ya definido tiene 100 elementos, o sea, en realidad puede tomar hasta 100 elementos, no es que tiene 100 elementos. Su mayor dimensión puede ser 100 elementos. Una de las cosas que preguntaban en el grupo era el tema de la longitud, la dimensión. Todos son palabras que tienen que ver con lo mismo. Cuando ustedes le dicen un vector de dimensión tanto, eso es la cantidad de valores que tiene un vector. O un vector de longitud tanto también es el tamaño del vector, la cantidad de valores que va a tener un vector. Ahora, lo que sí tiene que tener en cuenta es que normalmente o sea, longitud y dimensión tienen que tomar como sinónimos. Bueno, pero son sinónimos. Normalmente la longitud de los vectores es lo que nosotros le tenemos que pedir al usuario. Si no le pedimos al usuario, seguramente nos van a dar la longitud del vector, pero normalmente le tenemos que pedir al usuario. Y la diferencia, digamos, y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener una definición de vector acá arriba
y esa definición es la mayor cantidad de valores que puede tomar mi vector, pero eso no quiere decir que sea el tamaño de la variable. No sé si se entiende. O sea, esto es un tipo de datos, por esto me preguntaron, digamos, este es un tipo de datos y este es una variable. Acá este tipo de datos le estoy definiendo como un arreglo que va a variar entre 1 y 100 valores. O sea, el vector puede tener 1 hasta 100 valores. Y acá la variable que yo estoy definiendo va a ser de tipo vector. Bueno, esa es otra de las cosas que me preguntaron también. Bien. Entonces acá, bueno, el procedimiento multiplicar, le pido que ingrese un valor, chequeo que ese valor esté entre la dimensión de, del tipo de datos en realidad, cosa de que no tenga un error, no solamente lógico, digamos, sino que no tenga un error de compilación, y después hago un for. Si cada uno de estos valores es menor que lo que ingresó el usuario, le tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada uno de estos valores lo multiplico por sí mismo, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado. Si me pedirían ya elevarlo al cubo o elevarlo a alguna potencia, tendría que hacer esto más veces, o llamar al procedimiento, a la función que nosotros utilizamos en algún momento, que es la potencia. Porque, bueno, salvo creo que el cuadrado, Pascal no tiene otra función que sea potencia. Si es que, bueno, en realidad hay una que se hace a través del logaritmo, pero bueno, es un quilombo. No hacemos referencia de que el vector a modificar es y no es x. No, ahí, en realidad, acá yo hago este procedimiento multiplicar, pero es como lo llamo, que yo que yo modifico el vector y1, porque acá puede ser cualquier vector, pero cuando lo llamo, acá, por ejemplo, multiplicar, acá lo llamo como ym. Y esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque yo, cuando utilizo un procedimiento como este, yo paso por variables, pero acá no importa el nombre. Yo puse b y n porque son los valores que son más fáciles para mí el trabajar. O sea, yo sé que b es el vector, n es la dimensión. Y no me acuerdo de que el vector se llama i1, a, z, lo que sea. Entonces yo utilizo b y n porque es más fácil para mí. Ustedes tienen que utilizar lo más fácil para ustedes. Si para ustedes es más fácil utilizar el mismo vector eh, que le dieron en el enunciado, usan, pero tienen que tener en claro que, o sea, no es la misma variable en sí. ¿Por qué? Porque esta es una variable que la está utilizando solamente en el procedimiento y yo le estoy pasando por valor. Entonces no importa si acá se llama B, se llama X1, se llama Z, se puede llamar de lo que sea. ¿Por qué? Pues yo le estoy pasando lo que tiene adentro solamente. Que se llame lo mismo, acá no varía, digamos. Entonces podemos especificar o no. Exactamente, por eso es que les piden que especifiquen cómo llaman a las funciones o a los procedimientos, porque es muy diferente que ustedes hagan el multiplicar así y después cuando van a llamar, llaman b y n. Entonces el profesor agarra y dice, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque el vector no se llama b y n, se llama x, y m. Pero acá está bien. ¿Por qué? Porque estas son las variables locales de
este procedimiento. Y es por eso que nosotros podemos reutilizar los procedimientos y reutilizar las funciones, porque por ejemplo, cuando yo utilizo este procedimiento es primo, yo esto directamente fue copiar y pegar de algún taller anterior que no era ni siquiera el 10, no me acuerdo qué. Y acá fíjense de que yo utilizo un X, que lo paso como parámetro, y acá adentro utilizo cualquier variable que en ese momento me pareció lo mejor. Pero después yo no tengo definido un X a nivel global. Entonces directamente esta función llamada de esta manera, puedo pasarle cualquier valor, inclusive un valor que sea parte de un arreglo. ¿Por qué? Porque si yo estoy mandando como parámetro un BDI, acá ese BDI va a ser un número. Entonces acá la función me recibe un número. O sea, a esta función no le interesa si es un vector, si yo le estoy pasando parte de un número solamente, no, no le importa que haya acá, le esté pasando algo que sea de tipo entero. Entonces, eso es lo importante de cómo nosotros llamamos a los procedimientos y a las funciones, y eso tiene que tener muchísimo cuidado para llamar. Por ejemplo, cuando yo estoy llamando incrementar, yo incrementar llamo o sea, dentro de el programa principal tengo que utilizar sí o sí las variables globales. Acá es fundamental que nosotros utilicemos las variables globales. Entonces, en incrementar llamo los dos vectores y las dos dimensiones. Y después, acá, en el procedimiento, que es incrementar, yo acá le podría haber puesto A y B, y acá le podría haber puesto otras letras. ¿Por qué? Porque yo ya estoy pasando lo que está dentro de eso. Entonces no importa acá dentro del procedimiento o dentro de las funciones, no importa los nombres que les pongamos a las variables. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. Uy, se volvió a... Vamos otra vez. Ingresemos una cantidad. Bueno, acá chequeamos este segundo vector y yo quiero que, a ver, todos los valores menores eran menores a un valor. Bien, yo quiero que todos los valores menores a 50 se eleven a la potencia. Entonces ingresé un valor, voy a poner 50. Y fíjense que solamente los valores menores a 50 se elevaron al cuadrado. ¿Dónde está mi segundo vector? O sea, en realidad el único valor menor a 50 1, 2, 3, era este. Entonces es el único que se elevó al cuadrado. ¿Ven? Todos los demás permanecieron como están. ¿Sí? Así que bueno, eso era todo este examen era ese nada más. Ahora preguntas, por favor, preguntas, preguntas, preguntas. De lo más básico, lo que quieran. ¿Cómo funciona un XOR? Bueno, el XOR tiene
una tabla de verdad y esa tabla o sea, funciona de acuerdo a la tabla de verdad. O sea, es lo mismo que el AND y el OR, solamente que el XOR tiene su, a ver, vamos, la verdad que no recuerdo en este momento, pero lo busquemos. Bueno, y el XOR funciona así. O sea, esto es una compuerta lógica, pero funciona de la misma manera. Estos ceros son falsos y estos unos es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo el primer valor falso, el segundo falso, la salida va a ser falsa. Si, si el primero es falso, el segundo verdadero va a ser verdadero, el primero verdadero, verdadero, y si los dos son verdaderos es falso. O sea, si los valores tienen igual valor de verdad, va a ser falso. Si tienen igual valor de verdad, van a ser falsos, y si tienen diferente valor de verdad, va a ser verdadero. Eso es el XOR. ¿Sí? O sea, es esto solamente que en verdadero y falso. Bien. ¿Más preguntas? A ver, vamos a dejar de grabar porque si no después se